Muy buenos días, tardes, porque ya estamos arrancando un poco tarde de mi lado, ¿verdad? Deseándoles que el Señor realmente las y los bendiga esta semana. Una semana difícil, porque estuvo difícil los días pasados, desde el jueves que el presidente Yamatei nos viene anunciando temas así bastante incongruentes, más todos los acontecimientos de los que ya estuvo hablando nuestra anfitriona en relación a todo lo que está pasando en el tema de violencia contra la mujer. Así que aquí estamos a las órdenes, como todos los lunes, para hacer este pequeño análisis. Bueno, brevemente, la semana pasada estuvimos haciendo un análisis sobre el tema internacional. Hoy ese es un tema en el que hay que esperar, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar en el mundo entero, porque hay mucha contradicción, primero en lo que está pasando en los Estados Unidos de América, en donde para algunas personas es de celebrar que la democracia triunfó y que el Estado de Derecho logró triunfar y que entonces Biden tomó posesión. Para otros se sigue hablando de un fraude electoral, se sigue hablando de todo el tema en contra de Trump, el juicio, el haberle quitado su derecho de expresión, etcétera, etcétera. Entonces sigue siendo un tema inconcluso. Los ojos del mundo están sobre los Estados Unidos para ver qué decisiones va tomando. Ya el presidente Biden ha tomado decisiones totalmente contradictorias a las que había tomado el presidente Trump. Esto pues pareciera cada vez más un país latino, ¿verdad? Cuando el presidente que toma posesión empieza a vengarse del presidente que va saliendo y a tomar medidas contradictorias como de inmediato. La verdad que si bien es cierto que el sistema de derecho es lo que está predominando en los Estados Unidos, pues hay mucha tela que cortar y va a haber mucha tela que cortar y mucho que esperar. Y a Guatemala en particular lo que le interesa muchísimo es todo el tema relacionado con migración, porque tuvimos problemas graves y terribles, lamentables en el tema migratorio con estas personas que en su trayectoria, cada vez que hay un caso en específico hablamos de ello, pero la verdad es que todos los días hay violaciones a los derechos humanos, hay muertes, hay sufrimiento en todas las familias por querer realmente ya no hablar de alcanzar el sueño americano. La gente está huyendo de países como Guatemala, en donde aquí la inestabilidad política, la inestabilidad social, la inestabilidad económica, la falta de oportunidades que se están dando y sobre todo la falta de certeza jurídica, la falta de liderazgo y en fin, de todo menos ese nacionalismo y ese aguante que tiene la población, de todo nos ha pasado en este último año. Le seguimos echando la culpa a la pandemia. La verdad que la pandemia es un tema mundial, pero quienes han dirigido el país con sus decisiones no van a parar la migración nunca, porque la población ahora ya no es, repito, por el sueño americano, sino es por una necesidad de ir a encontrar algo mejor que lo que hay aquí. Si en Guatemala usted ve que el presidente de la República hoy dice una cosa, mañana dice otra. Si en Guatemala usted ve que el presidente de la República toma la decisión de que los supermercados estén abiertos hasta cualquier hora, pero los mercados hay que cerrarlos a mediodía. Sí, y como un ejemplo, las decisiones, digamos, muy enfocadas hacia ciertos temas que está tomando el presidente. Si el presidente nos amenaza con que va a cerrar y a parar el tema económico en el país, pero después toma medidas que lo que hacen es beneficiar a unos grupos y damnificar a la población de siempre. Entonces, si usted ve todo eso, si ve que hace falta de liderazgo, se ve problemas de narcotráfico, si ve problemas de violencia como los que hemos vivido, y se ve ese aumento desmedido en la violencia contra la mujer, los ataques a las niñas en este país, pues la verdad que cualquiera quiere salir corriendo. Los que nos quedamos en este país lo hacemos de verdad con mucho nacionalismo, porque estamos metidos en el tema político, en el tema de la asesoría, porque estamos en medios de comunicación, porque estamos informando a la población. Ese es nuestro trabajo, es nuestra forma de ser, pero la población que lo que está buscando es sobrevivir, la gente que lo que quiere es llevar el sustento diario a sus casas, no piensa dos veces
en poner en riesgo la vida de su familia, la vida hasta de sus hijos, para irse hacia los Estados Unidos de América, a pesar de lo difícil que se convierte el tratar de pasar. Vimos aquí el problema de los hondureños, en lo que se volvió un problema entre los dos países, se volvió realmente una tragedia, digamos, por querer hacer cumplir la ley desde la frontera. No nos pudieron detener en la frontera de la manera legal, entonces hubo que detenerlos en el camino, pero con el ejército y golpeando a la gente, y ustedes saben que la gente que golpean es la gente más débil, y se volvió después un conflicto entre los dos países. Honduras es un país que tiene grandes problemas también de pobreza, grandes problemas también de narcotráfico, de crimen organizado, de maras. Tenemos que entender que al final la población prefiere correr estos riesgos y venirse a chocar con este país y después ir a chocar a las fronteras mexicanas, que seguir viviendo como estamos viviendo. La verdad que empezamos la semana desde el Ejecutivo con mal pie, porque desde el jueves estamos criticando al Ejecutivo por las medidas que tomó, porque son bastante contradictorias. No se atrevió otra vez al estado de calamidad, gracias a Dios, porque ya no podemos seguir en toques de queda, en estados de sitio, en prohibir la movilización, en parar la economía. Yo creo que no hubiera tenido votos para esto en el Congreso de la República y su popularidad hubiera seguido bajando. Pero los distintos sectores lo hicieron cambiar de opinión, y por eso salió con estas medidas que son un gallo gallina, y este gallo gallina al final pagamos las consecuencias, porque aquí, como ustedes han podido ver a varios comunicadores sociales criticar que hay medidas que van totalmente en contra de la Constitución, en contra de los derechos fundamentales, especialmente en el tema de la libre locomoción. Las medidas deben tomarse desde otra forma, y son más las medidas administrativas que las medidas legales, porque se prohíbe el consumo de licor a partir de las 9, pero sabemos, por otro lado, hay grandes fiestas donde se rompen todas las reglas, todo el tema del uso de las mascarillas, del distanciamiento. O sea, no tenemos realmente una política bien definida y legal, como debe ser, que permita mantener la economía en el país funcionando. Esto no puede parar, que permita realmente tomar medidas sanitarias para evitar cualquier tipo de contagio, pero que no se permita la violación de los derechos fundamentales del ser humano, y especialmente que no limite la capacidad de trabajo de las personas, porque al final estamos limitando la capacidad de trabajo de las personas más necesitadas, que son las personas del campo, las personas que trabajan en el día a día, que se levantan muy temprano y que no van a encontrar transporte, que se levantan muy temprano para ir a trabajar, y que lo que ganan en el día es lo que consumen en el día. Estos son las personas que más sufren con estos temas y con este tipo de prohibiciones, porque estamos hablando de la economía informal, estamos hablando de la pequeña y mediana, sobre todo la pequeña empresa, que es la que más afectada se ve. Las grandes empresas incluso vemos que tienen muchas dificultades en el mercado internacional, pero a nivel nacional no vemos que estén sufriendo este tipo de castigos como lo sufre la persona individual. Entonces, empezamos con esa crítica al Ejecutivo. Yo sé que ellos viven molestos con nosotros, pero las críticas son para que observen realmente qué están haciendo mal, para que vean realmente cuál es el sentir de la población. Y en estos momentos la población está molesta de ver de que se perdió el liderazgo que en un principio parecía que había en manos de un médico en el presidente. Sin embargo, vemos que esas medidas que hoy son estrictas, mañana son muy suaves, después regresan estrictas, y al final también hay un tema que me preocupa mucho, y es las amenazas que el presidente hace, las promesas que el presidente hace y que al final después no hace nada. Entonces ya la credibilidad del presidente cada día es más baja, porque él ofrece que va a cambiar los ministros cuestionados y no hace ningún cambio, ofrece que le va a entregar al vicepresidente de la República todas sus funciones y vemos que no lo cumple, ofrece que van a hacer las paces entre ellos y vemos cómo el vicepresidente se mantiene cada vez más alejado y crítico del presidente, ofrece que va a tomar medidas responsables en el tema del COVID y no lo hace. Ahora estamos muy preocupados con el tema de las vacunas, y aquí yo quisiera hacer una especie de denuncia para que tengan cuidado.
Yo no soy experto en el tema, no sé qué está pasando, pero tenemos pruebas de gente que le están aplicando la vacuna de una forma, yo diría que ilegal. La vacuna la ponen, la gente va y en el carro le llegan a poner la vacuna. El gobierno, vimos el fin de semana la noticia que no había firmado todavía la ley que les permite comprar la vacuna. No tenemos mucha información. La vacuna que se compró necesita una refrigeración exageradamente alta y el gobierno no está, el país no está en condiciones de poder cumplirlo. Pero a mí sí me asustó y quiero hacer público este tema de ver cómo hay gente que se está poniendo ya la vacuna de contrabando, es decir, que no se la ponen en un hospital, no se la ponen en un centro de salud, no la está poniendo el gobierno, sino que hay pequeñas empresitas que no sabemos quiénes son y que están poniendo la vacuna desde la ventana, se la están poniendo adentro del vehículo a la gente, y la gente desesperada está acudiendo a estos lugares a ponerse la vacuna, y ese es un tema que el gobierno debería realmente de investigar. Primero, no sabemos qué tipo de vacuna es, no sabemos si estamos hablando de la vacuna correcta pero de contrabando, no sabemos quién la está aplicando y por qué se está aplicando en la calle desde los carros. Algo tiene que estar malo, algo tiene que ser ilegal y además una vacuna que a nivel mundial todavía no tenemos pruebas de cuáles pueden ser las consecuencias de vacunarse o no vacunarse de las vacunas que hay. Esto es un tema realmente importante. La población necesita saber realmente cuándo el gobierno va a tener la vacuna, cuándo va a haber vacuna en estos lugares, y el tema del que hemos hablado de que la vacuna tiene que ser, debe haber libertad de ponérsela, porque hay gente que todavía insiste en que este tema fue realmente exagerado y que no, con medidas administrativas podemos evitar una serie de temas. Va a haber mucho cuestionamiento en cuanto al valor de la vacuna versus el verdadero valor del mercado, el valor real. Va a haber mucho contrabando, va a haber mucha vacuna falsa, va a haber mucha vacuna que va a entrar sin permiso. Hay que ponerle mucho cuidado a este tema. El organismo legislativo, vemos que ahora tiene dos problemas. Uno, problemas de acusaciones contra los partidos políticos en el caso del narcotráfico, en el caso de acusaciones de financiamiento ilícito. Vemos cómo se ha revivido el proceso que ya va encaminado sobre el tema de lo que ahora es el financiamiento no registrado. Y por otro lado, vemos en el organismo legislativo que el tema de la pena de muerte vuelve a salir al campo a raíz de los problemas gravísimos, lamentables que se dieron en estos últimos días en cuanto a la muerte, secuestros y de todo lo que realmente, porque lo que se sabe es apenas la punta del iceberg. El presidente de la República había dado una noticia que hasta cierto punto parecía ridícula, hablando de la cantidad de mujeres que habían sido asesinadas de manera violenta en lo que va del año, y después sale a la luz que la cantidad de mujeres que han sido asesinadas, secuestradas, maltratadas, violentadas, etcétera, etcétera, es exageradamente enorme. Y ahora vemos estos casos sonados, el caso de la fiscal del Ministerio Público, que aparentemente fue el esposo quien tuvo que ver, quien ya está detenido. Vimos a una persona adulta totalmente enferma, porque no hay otra palabra, tratando de abusos deshonestos o intentos de violación con una niña de apenas 2 años, una sobrina. Vemos lo que pasó con esta otra niña que todo el mundo está lamentándolo terriblemente, pero está lamentando porque no estamos tomando ningún tipo de medidas, y ya lo hemos hablado con anterioridad. Nos hemos enfocado en la pandemia cuando el país debería estar enfocado en 3 temas. La pandemia no puede descuidarse, es cierto, pero debe ser dentro de un sistema que mantenga la economía caminando en este país, o vamos a caer en una tragedia más grande. Y sobre todo debe ser muy transparente el tema para evitar que la gente siga preguntando en dónde está el dinero, en dónde está la ayuda que se ofreció, además de que ya hemos visto que estos programas sociales ya no continuaron, lo fueron durante 3 meses, y todas las medidas que el gobierno tome ahorita no pueden ser las medidas
de cuando estaban estos programas sociales, programas que de todos modos no llegaron a quienes tenían que llegar. Pero de alguna manera tenemos que seguir con el otro tema, que es administrar el país sin descuidar toda la parte administrativa, y hemos estado descuidando. Vemos que la ejecución presupuestaria realmente cayó, no hubo una ejecución presupuestaria como se esperaba en un país como el nuestro, donde el 100% debería ejecutarse en un país tan necesitado. Y entonces estamos descuidando este. Y el tercer tema es el tema de la modernización del país, porque de una manera pudimos haber aprovechado todo ese gran capital que le ingresó al gobierno en esa cantidad de préstamos, en ese hoyo fiscal, en ese tema de que a todos se nos olvida, sigue estando vigente, que es el tema presupuestario, para modernizar el país, de verdad debimos haber construido hospitales, de verdad se pudo haber hecho una reforma administrativa profunda, y lejos de eso lo que se ha hecho es un mal manejo del tema número 2, que es la administración normal, y ha servido. Y para eso es que sirve el poner toques de queda, para eso es que sirve el que la gente no salga después de ciertas horas, para que la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, los irresponsables hagan de las suyas con el pretexto de que no estamos, autorizados para salir y para movilizarnos, ¿verdad? Aquí realmente, vuelvo a repetir, hay que tomar, y este es un consejo, medidas administrativas realmente fuertes, pero no limitar a la población, porque la limitación de la población limita su trabajo, limita realmente su función social, limita sus temas familiares, limita su educación, incluso hasta su asistencia a temas de salud, etcétera, etcétera. Es el gobierno que tiene que tomar medidas administrativas realmente muy claras, y no se compone la situación con tomar medidas limitando los derechos de la población. Seguimos ahora en temas judiciales. Hoy amanecimos con comunicado del Ministerio Público, donde se abre el caso ya en concreto, se está dando un paso más allá en el tema del famoso libramiento de aquí nomás de Chimaltenango, donde se habla de 14 personas detenidas, se habla del amparo contra el juez Moto, que dejó libre a varios del caso de libramiento, pero este es un caso que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que hoy amaneció en primera fila en noticias, y que exige del Ministerio Público realmente más claridad, como se exige más claridad en todos los procesos que se han abierto y que no han quedado muy claros, ¿verdad? Y sobre todo el gobierno sigue abriendo procesos viejos que de verdad se van demasiado lentos, y entonces la gente que es inocente está ahí guardando prisión sin tener que guardarla porque es inocente, y la gente que es culpable ahí está ahí en prisión preventiva sin recibir una sentencia, y la población espera tener sentencias fuertes en contra de la corrupción para que sirva de ejemplo, porque al final no ha servido de ejemplo. En este gobierno vemos cómo la corrupción ha continuado, vemos las denuncias que son públicas en relación a las plazas fantasmas, en relación a los despidos masivos que se dan siempre en enero para los distintos ministerios, para poder colocar gente del partido de gobierno o la gente que trabajó en la campaña, y entonces el país no ha mejorado absolutamente en nada en cuanto a la administración del país, en cuanto a estos temas de corrupción. Se sabe que siguen habiendo obras públicas que benefician a unos pocos, se sabe que la corrupción sigue vigente, se sabe que las plazas fantasmas han aumentado enormemente, se sabe también del cobro de comisiones, de que le dan una plaza a un empleado y le quitan parte del salario. O sea, la situación del país realmente es crítica, y aquí lo que nos queda es, a manera otra vez de consejo, es un consejo a la población, a que no se deje, porque estamos acostumbrados a que lo que el gobierno diga es una orden, pero el gobierno da muchas órdenes ilegales y no podemos dejarnos. Así como hay net centers que vienen diciendo que nadie está obligado de acuerdo a la Constitución a cumplir una orden ilegal,
de un jefe, pues tampoco la población está obligada a cumplir una orden ilegal, una orden inconstitucional, una orden que vaya en contra de sus derechos fundamentales. Tenemos que protestar para que no se violen nuestros derechos, para que nos dejen trabajar en paz, para evitar esa persecución política que sabemos que existe, para mantener viva la economía del país y sobre todo algo que no se ha dado, que es proponer realmente medidas de reactivación económica y no solo estar tomando medidas que paren la actividad económica. Estas medidas, repito, no nos han conducido a nada. Las medidas de parar la actividad económica no son medidas que vayan a parar el virus, son medidas que realmente paran eso, la economía del país, y que no es lo correcto, ¿verdad? Pero no hay que dejarse, y eso es lo que nosotros le sugerimos a la población, que deben estar pendientes y sobre todo, ya se mencionó antes y yo quiero volverlo a mencionar, hay que denunciar, porque realmente eso de salir en las redes sociales diciendo que fulanito es un corrupto, no, hay que presentar la denuncia, hay que presentarla en un medio de comunicación. Este es un medio de comunicación abierto que nos permite que hagamos todo tipo de denuncias. Si tienen una denuncia contra algún ministerio, si tienen una denuncia contra algún funcionario, si saben de algún delito cometido contra cualquiera de los, incluso los que estuvimos en el gobierno, yo los invito a que dejemos esa actitud de estar criticando y diciendo ese corrupto y ese ladrón, y realmente pasemos a una actitud de denunciar realmente al delincuente. En el caso de los alcaldes, se están quejando que no les llega el citado constitucional, que los están de alguna manera coaccionando para que la ayuda que les llega sea a cambio de ayuda política, de hablar bien del presidente y de su gobierno. Y a los alcaldes también se les sugiere que denuncien cuando el gobierno central o cuando algún ministro o algún funcionario los está coaccionando para que actúen de una o de otra forma. Las municipalidades son autónomas, el citado constitucional es una obligación del gobierno dárselas. Tenemos que promover más esa recaudación y esa descentralización administrativa en el tema municipal. Las municipalidades tienen que ser cada vez más independientes, pero si el alcalde no se queja, si el alcalde no exige, si el alcalde se pega al gobierno de turno, no vamos a tener esa descentralización que tanto añoramos y que debe de convertirse también en una descentralización financiera. Si los impuestos se pagaran en cada municipio y la municipal los usara de forma correcta, tendríamos menos corrupción en el gobierno central. Pero para eso necesitamos que ustedes, los alcaldes del país, demuestren que pueden manejar el dinero, que tienen la capacidad de hacerlo, que hay grandes necesidades en su municipio y sobre todo que van a denunciar la corrupción, que van a denunciar a quien los presione y que no están dispuestos a seguir el juego del gobierno de turno, sea el que sea, para que los manipulen. Tienen que ser alcaldes independientes, tienen que ser alcaldes que manejen sus fondos, y lo que deberíamos estar aprobando en el Congreso de la República, lo que deberían estar aprobando de alguna manera son leyes encaminadas al tema de la descentralización, porque solo esto va a evitar, solo esta descentralización va a evitar que el dinero centralizado siga promoviendo la corrupción. La verdad que esta va a ser una semana muy dura. Creo yo que va a estar muy enfocada en el tema mujer, en el tema de la violencia contra la mujer, va a estar muy enfocada en el tema de la corrupción. El tema del libramiento no es cualquier tema, es un tema que ya se ha tocado muchísimas veces, que trasciende a 3 gobiernos y debe servir de ejemplo, el tema del libramiento, pero de ejemplo para que las personas que son culpables y responsables de verdad sean condenadas, y los empleados públicos que no tienen nada que ver y que han sido utilizados no paguen los platos rotos por sus jefes o por quienes les dieron en su momento las órdenes. De manera que, en pocas palabras, y para resumir esta semana, a la expectativa de lo que pasa en el mundo en el tema del virus, de la vacuna y su aplicación, a la espera de lo que pasa en el mundo, porque vemos ya países que están regresando a los temas de realmente terroristas y temas de guerra que se habían calmado un poco, y eso hay que admitirlo. En la época del presidente Trump se había calmado esta guerra en contra de los Estados Unidos y ahora se está reviviendo de alguna manera, y hay que investigar por qué, y sobre todo hay que estar pendientes y muy a la expectativa de cuáles son las medidas que va a tomar el nuevo gobierno
y ver realmente de alguna manera cuáles nos benefician, cuáles no, y cuáles realmente pueden ser solo un problema político de Estados Unidos que no debería de tener que ver nada con nosotros. Tenemos que estar conscientes que Estados Unidos va a meter las manos siempre que se use su país para el lavado de dinero, que va a meter las manos en el tema del narcotráfico, donde servíamos de puente. Ahora el narcomenudeo también nos tiene como consumidores, pero en ese sentido Estados Unidos también es muy probable que vuelva a retomar una actitud más agresiva en el combate a la corrupción, porque la corrupción es lo que provoca el tema migratorio, y el tema migratorio, ya hablamos de eso, ya no tiene que ver con el sueño americano, ya no tiene que ver con aquella época en que se iban huyendo de su ideología por el conflicto armado. Hoy van huyendo de la falta de oportunidades que hay en este país, del exceso de violencia que hubo en estos últimos días, y sobre todo la falta de oportunidades. La economía no permite que la gente pueda intentar hacer algo propio, y entonces buscan, poniendo en peligro a toda su familia, prefieren eso, pero no se han puesto a pensar que aquí en Guatemala hay mucho más peligro que el que sufren en una de esas caravanas, y lo estamos viendo en las noticias. La gente está criticando que ponen en peligro a sus niños y a sus niñas, y vean el peligro que corren las niñas, sobre todo en este país, porque de los niños el tema es otro. Entran a las bandas, entran a las maras, entran al consumo de drogas, son utilizados para otro tema, pero el peligro que la niñez está corriendo en este país es mayor que el que corren cuando se van en una caravana, y la verdad que ninguno de los dos es bueno. Lo que es bueno es que de verdad entremos a componer el país de una vez por todas, pero no se compone si no hay una buena ejecución, si no hay un presupuesto, y sobre todo si no hay un liderazgo y un gobierno responsable con medidas claras, que es lo que no hemos tenido recientemente. ¿Verdad? Quienes somos constantes a pesar de las críticas, hemos pasado buenos momentos, hemos pasado malos momentos, hemos pasado pésimos momentos, pero no nos vamos a asustar. No vamos a tenerle miedo a contar qué es lo que está pasando. Aquí lo importante es que quienes hemos trabajado juntos, la amistad, las buenas relaciones se mantengan, que es lo que le hace falta a este país lleno de gente traidora, de gente que realmente vive solo pensando en vengarse, en insultar al prójimo, en hacer daño, cuando lo que necesitamos en este país es mantener una gran unidad ante la crisis que se está dando, porque la crisis no es solo la pandemia, esa es una crisis mundial. Tenemos nuestra propia crisis. Yo vengo hablando de un Estado fallido desde hace 8 años, venimos hablando de un Estado cooptado, veníamos hablando desde hacía muchísimo tiempo de que deberíamos de haber hecho una buena relación y un buen plan para llegar a los 200 años todos de la mano, y vamos a llegar a los 200 años todos divididos. Gracias de veras por la oportunidad, por el espacio, pero sobre todo por la amistad y el cariño mutuo.